Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jean Braulio Ramírez Guerrero y voy a presentar este trabajo que tiene como título Modelado de la melodía de Eine kleine Nachtmusik K525 de Wolfgang Amadeus Mozart mediante la función de Heaviside. Indudablemente existe una relación muy estrecha entre la música y las matemáticas. Esta relación pues no es algo nuevo. Viene estudiándose desde la antigüedad. Uno de los primeros en hacerlo fue Pitágoras, que mediante el estudio y la observación de un instrumento llamado monocordio, el cual consistía en una sola cuerda que se hacía vibrar y al variar la distancia de esta producía diferentes sonidos, notó que si se seguían ciertas proporciones se encontraban tonos que eran armónicos. Eh, entonces, bueno, la música es de hecho en esencia matemáticas. Podemos verlo desde los tiempos en los que están compuestas cada nota, su duración, los compases, la frecuencia de las notas que les da su tono específico y el ritmo que tiene también puede ser representado de forma matemática. Eh, mediante fracciones y relaciones. El matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz dijo que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. Y por su parte, el compositor francés Claude Debussy dijo que la música es la aritmética de los sonidos, así como la óptica es la geometría de la luz. Podemos ver en estas dos frases esa relación que no se puede separar la música de la matemática. El matemático alemán pues expresa de la música de una forma más artística y el compositor habla más matemático, ¿no? Debería ser un poco al revés, pero sorprendentemente es así porque eh, es difícil separar la parte matemática de la música. Esto se debe en gran medida a que el sonido, el carácter ordenado, melódico, armónico, rítmico y secuencial que tiene la música, así como el tono y la duración que tiene cada nota, se puede modelar matemáticamente. Entonces, la idea es representar una melodía como una función del tiempo, es decir, en un periodo de tiempo determinado se pueden escuchar las notas que van componiendo esa canción, esa melodía. Hay espacios en donde va a sonar una nota, en donde después va a sonar otra o va a haber silencios. Y es lo que se pretende hacer en este documento mediante el uso de un software llamado Matemática, vamos a poder representar la función en forma de un sonido, lo va a reproducir. Esto pues va a transformar la señal que es generada por una función en una corriente eléctrica que va a transmitir hacia las bocinas. Las bocinas en sus componentes contienen una bobina que está alrededor de un imán. Al pasar la corriente eléctrica, genera un campo magnético que interacciona con el campo magnético producido por el imán permanente y permite que una membrana que tiene la bocina se desplace. Esto va a hacer que se modifique la presión del aire alrededor de esta bocina y se van a producir las vibraciones que podemos captar con nuestros oídos como sonidos. Entonces, para esto vamos a recordar qué es la función de Heaviside. La función de Heaviside también se le conoce como la función escalón unitario. Es una función especial. Aparece con frecuencia en la ingeniería y permite representar estados de encendido apagado, activo inactivo. Es una función que está definida en el eje t no negativo, es decir, que va desde t igual a 0 hasta más infinito. Y está definido por esta expresión. La función escalón unitario u de t menos a es igual a una función por partes. Esta función vale 0 cuando el tiempo está entre 0 y a. Y vale 1 cuando es mayor que un valor predefinido a.
Cuando se multiplica la función escalón unitario por otra función que también esté definida en el eje t no negativo, eh, mm, lo que pasa es que la función escalón unitario va a apagar una parte de la gráfica. Esto lo vamos a poder aplicar para hacer un cambio de función, que se aprovechará para hacer el cambio de la nota de una nota a otra o colocar silencios en donde no suene ninguna función. La función escalón unitaria también puede utilizarse para expresar funciones por partes de manera compacta. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, esta parte la vamos a ver un poco más adelante, pero una función por partes pues serían varias funciones que están limitadas a cierto intervalo cada una. La función escalón unitario nos permitiría expresar esa, esa misma función por partes, pero en una sola expresión, con varios términos y con sumas y restas, pero sería solo una función. Esta función escalón unitaria pues es útil cuando estamos estudiando, por ejemplo, las transformadas de Laplace, cuando tenemos que emplear el teorema de traslación, en donde tenemos que hacer conversiones de la función por partes a una función en términos del escalón unitario y viceversa, del escalón unitario a una función por partes. Entonces, regresando al objetivo de este trabajo, pues tenemos que generar primero un arreglo musical, que es el que vamos a modelar. En este caso, el arreglo es el siguiente. Esta es la fotografía de la partitura que va a representar la melodía que queremos modelar como una función. Aquí pues vemos que está en clave de sol, tiene un tiempo de 4/4. Esto lo que nos quiere decir es que cada nota negrita, como esta, duraría 1/4. Cada compás que está representado por estas barras tiene que durar 4/4. Entonces, las notas blancas, como estas, duran 2 tiempos, 2 de esos cuartos. Por eso tenemos 2 en este compás, que al sumarse serían los 4/4. Eh, por eso vemos que hay mucha matemática en la música. Esta nota, que es blanca pero tiene un puntito, vale lo que una blanca más la mitad. En la mitad de esta blanca sería una negrita, porque 2 negritas hacen una blanca. Entonces esta que tiene un punto tendría la duración de una blanca más una negrita, es decir, de 3/4. 3/4 más 1/4 nos darían los 4/4. Entonces ahora la duda es cómo suena esta partitura. Un músico podría interpretarla tocando su violín, y para ver cómo suena vamos a usar otro programa en donde podamos escuchar esto. A continuación voy a reproducirlo para ver cuál es el sonido que esperaríamos obtener con nuestro modelo. Ok, así es como sonaría. Vamos a cerrar este programa. Y bueno, como pueden ver, pues es una melodía bastante conocida. Vamos a la parte del modelado. Una melodía puede ser vista como una secuencia ordenada de sonidos. En este caso pues son las notas musicales y silencios, porque no siempre suenan, ¿no? Hay espacios en donde ninguna nota está sonando en ese momento. Entonces, esta secuencia ordenada de sonidos y silencios aparecen en un tiempo y por una duración determinados. Se va a modelar este arreglo presentado en la partitura, y
Para esto, pues primero tenemos que ver cómo se modela una nota musical. La nota musical puede ser modelada matemáticamente como una función del tiempo por una constante que sería la amplitud, que nos indicaría el volumen, qué tan fuerte o qué tan eh, tenue sonaría, que multiplica a esta función de aquí que representa una onda. Recordemos que el sonido pues son ondas, son vibraciones. Entonces se representaría como esta onda que tiene periodo 2pi por la frecuencia. Esta frecuencia nos va a determinar de qué nota se trata y el tiempo, donde f es la frecuencia expresado en hertz y el tiempo está expresado en segundos. Cabe resaltar que este modelo es un modelo sencillo que vamos a utilizar para fines de demostración. Este sonido representa tonos puros, entonces nuestra melodía pues va a tener un tono más robótico, más puro. No va a sonar como lo escuchamos en la partitura, porque ahí la biblioteca que utiliza el programa tiene el sonido de un piano en este caso. Entonces nosotros podríamos modificar el modelo que vamos a usar por uno un poco más complejo, donde tengamos más términos que contemplen el timbre de cada instrumento, y así podríamos hacer que nuestra función sonara un poco más natural. Sin embargo, pues para fines de demostración utilizaremos este modelo simple. El timbre pues es aquello que caracteriza cada instrumento, ¿no? Podemos tener un piano, una flauta, un violín, un oboe, todos tocando la misma nota, pero cada instrumento tiene su timbre, su sonido particular. Entonces eso está definido por el timbre de cada instrumento y se puede representar como series de sumas de senos con algunos términos para que se ajusten a ese timbre particular. Entonces vamos a definir las funciones que corresponden a las notas que aparecen en nuestra partitura. Estas funciones pues están expresadas así. La primera sería el sol 5. Y aquí lo tendríamos. Aquí presentamos una figura que contiene las 88 teclas del piano correspondientes a esas 88 notas y sus respectivas frecuencias. Las teclas blancas corresponden a los tonos, sería esta columna de aquí, y las teclas negritas corresponden a los semitonos, que serían estas de acá. Entonces el sol 5, que aparece como primer nota en nuestra partitura, estaría ubicado aquí en esta tecla y tendría una frecuencia de 783.99 Hz. Entonces sería el seno de 2pi por los 783.99 Hz por el tiempo. Y haríamos lo mismo con cada nota, ¿no? Aquí pues vamos a tomar todas las notas que aparecen, no tenemos por qué repetirlas porque las estamos nombrando, estamos declarando esas variables, ¿no? Entonces aparece el sol 5, el re 5, el si 5, el re 6, el do 6, el la 5, el fa sostenido 5, el sol 4, y este es un acorde. Están sonando las dos notas al mismo tiempo, la que corresponde al sol 5 y al si 4. Este acorde se modela de la siguiente manera: es la suma de la primera nota más la segunda nota. Entonces, es posible representar la melodía como una función por partes, en donde se indica en qué tiempo debe sonar cada nota y dónde debe silenciarse. Sin embargo, podemos aprovechar la función de escalón unitario para expresar esos estados de cuál nota está sonando y cuál está siendo silenciada, a manera de un interruptor. La intención de este trabajo en parte surgió porque se debía ver cómo aplicar las cosas que se estaban viendo
en la materia de ecuaciones diferenciales, en una actividad que integrara ese conocimiento. Entonces, una parte es poder pasar de una función definida por partes a una función en términos del escalón unitario. Y para esto, pues necesitamos construir primero la función en forma de una función por partes. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando que se llama piecewise en matemática, que nos permite definir una función a trozos. Esta función pues la vamos a componer de una lista de listas, y una lista en matemáticas se comienza poniendo una llave. Adentro sería el primer término de esa función por partes. Esta función por partes va a valer 0 cuando t se encuentre entre 0 y 4. Coma, se abre otras llaves y ponemos que va a valer g5, esta función g5 que definimos acá, cuando t tenga un valor entre 4 y 4.5. Estos valores pues nosotros los definimos arbitrariamente, ¿no? Aquí ponemos que va a haber un silencio de 4 segundos y luego va a empezar a sonar el sol 5. El sol 5 tiene una duración de 3 tiempos. Esos 3 tiempos van a corresponder a 0.5 segundos, por decir. Y luego va a sonar el re5. El re5 tiene una duración de un cuarto. Entonces, sería un tercio del anterior. Digamos que vale 0.2 segundos. Y bueno, tendremos 4.5 a 4.7. Esto es nada más para dar una duración aproximada de cómo sería la duración original que vimos en la partitura. En la partitura de un momento anterior la teníamos a 180 notas negritas por minuto. Igual podríamos hacer un mejor cálculo para determinar cuál sería la duración correcta de cada nota, pero para fines ilustrativos funciona bien así. Luego la siguiente nota sería el sol 5 y va a durar desde el 4.7 hasta el 5.2 y así nos iríamos con cada nota. Entonces nuestra función definida por partes va a ser la función f de t. Y ahora hay que convertir esa función definida por partes a una función en términos de la función escalón unitario. A esa función la vamos a llamar h de t. Y bueno, para hacer esto, matemática tiene un comando que se llama unit step. Este unit step es la función escalón unitario y tiene una sintaxis idéntica a como sería en la teoría que conocemos, ¿no? La función escalón unitario sería u de t menos a, y aquí tendríamos unit step t menos a. En este caso a valdría 4. Se multiplica la función de acuerdo a lo que vimos en la teoría por la función de escalón unitario, y esto lo que va a hacer es que va a valer 0 desde el segundo 0 hasta el segundo 4 y va a valer, sí, desde el segundo 0 hasta el segundo 4 y va a valer g5 a partir del segundo 4. Entonces, desde el segundo 4, si solo consideramos este término, hasta el infinito valdría g5. Pero nosotros solo queremos que dure sonando g5 desde el segundo 4 hasta el segundo 4.5. Entonces lo que hacemos es restarle g5 hasta el segundo 4.5, ¿no? Entonces, a partir de 4.5, considerando estos dos términos, valdría 0. Y como vale 0, solo tendríamos que sumar el siguiente sonido, que sería D5
a partir de 4.5, ¿sí? Entonces, a partir de 4.5 valdría de 5. Pero no queremos que dure hasta el infinito de 5, entonces tenemos que restar de 5 hasta 4.7. Y eso nos daría una duración de D5 desde 4.5 hasta 4.7, o sea, de 0.2 segundos. Y tendríamos que poner la siguiente nota. G5 por el escalón unitario desde 4.7 hasta 5.2. Y repetiríamos así los pasos, ¿no? Los segundos, digo, los silencios, pues tenemos dos opciones. Podemos dejar que siga sonando 0 o podemos multiplicar la función por un 0, ¿no? Es indistinto. Eh, Hay notas que suenan simultáneamente, ¿no? Y son iguales. Bueno, no, perdón, no suenan simultáneamente, sino están una al lado de la otra. Que sería, por ejemplo, este caso, ¿no? Aquí tenemos un sol, sol. Y entonces tenemos que hacer un pequeño silencio de 0.05 segundos para que se pueda diferenciar que son dos veces la misma nota y no una sola nota de doble duración. Entonces, contemplando eso, pues también se puede hacer acá, ¿no? Es el caso de este cero. Tenemos perdón, a ver, un ejemplo de eso sería este de aquí. Sí, tenemos sol desde 9.8 segundos hasta 10.2 y tenemos un silencio desde 10.2 hasta 10.25 y luego tenemos otra vez el sol. Esto lo que nos hace es que suene dos veces esa nota y no se entienda como una sola nota con una duración doble a la estipulada, sino que suenen las dos notas. Entonces, una vez terminando, tendríamos ya nuestra función en términos de nuestra melodía en forma de una función en términos de la función de escalón unitario. Matemática tiene una función que se denomina plot que nos permite graficar una función. En este caso, pondríamos plot, la función hdt, coma, una lista que va a contener el intervalo que queremos que se grafique desde 0 hasta 20 segundos en el eje t, coma, ponemos plot label para indicar el título que queremos que aparezca en nuestra gráfica, entre comillas, y ejecutamos. En matemáticas, se ejecutaría cada entrada, ¿no? Pero ejecutamos con la tecla Shift Enter o con la tecla Intro, que es el Enter del teclado numérico. Y nos aparecería esta gráfica. Esta gráfica corresponde a nuestra melodía en forma de una función. Matemática tiene una función muy interesante que se llama play. Play lo que hace es reproducir un sonido. En este caso va a reproducir el sonido generado por la señal proporcionada por la función hdt, que sería esta de aquí. Entonces queremos que reproduzca cómo suena nuestra función desde el segundo 3 hasta el segundo 20. ¿Por qué al segundo 3? Porque si no tendríamos que esperar 4 segundos para que empezara a sonar. Entonces lo que hacemos sería agarrar el sonido desde el segundo 3 hasta el segundo 20, que comprendería toda nuestra melodía. Nuestra melodía dura como 19.6 segundos más o menos. Entonces la vamos a poder reproducir y escuchar completa. Play, a la hora de ejecutarlo, nos arroja esta figura interactiva, en donde en la parte superior observamos el espectro que tiene el sonido generado por la función hdt, en donde estas barras indican las notas que van a sonar. La longitud pues sería la duración, los espacios en blanco pues son silencios,
Y estos dos barras simultáneas son el acorde final. Están sonando las dos notas simultáneamente y también nos genera una gráfica de nuestra función, nada más que aquí está ampliada, aunque no tiene mucha resolución. Y podemos darle play y escuchar cómo suena nuestra función. Debe sonar muy similar a la partitura porque pues estamos modelando esa partitura como una función matemática. Entonces, a continuación voy a reproducirla. Okay. Entonces, pues sí, sí es posible modelar una melodía como una función del tiempo. Suena un poco robótico, pero eso se puede ajustar investigando los timbres de un instrumento que queramos elegir. Por ejemplo, el de un violín sería buscar en la literatura si ya he reportado algún modelo matemático que contemple el sonido y el timbre de un violín y lo sustituiríamos aquí. Por eso se definieron las notas de esta forma. Y bueno, eso sería todo. Aquí hay algunas referencias y bueno, gracias.